humo es la principal causa de muerte relacionada a los incendios y los médicos están recomendando a los pobladores que viven al menos hasta 2 cuadras a la redonda del lugar donde sucedió este incendio, que permanezcan en sus hogares para evitar problemas de salud. Principalmente señalan los médicos que afecta a las vías respiratorias, también puede generar conjuntivitis, inclusive otros cuadros alérgicos. Sergio Valdés tiene todos los detalles. Te escuchamos, Sergio, adelante. Muchas gracias y como verán, Asunción amaneció hoy con una intensa humareda en el ambiente y más aún también por lo provocado en el incendio de Cateura. Esto se debió a una contaminación atmosférica, según neumólogos, quienes recomendaron a la población no salir. Sin embargo, esto es imposible evitar teniendo en cuenta que las actividades laborales y educativas están en plena vigencia en horas de la mañana. Este incendio puede provocar, desde luego, complicaciones a las personas que tienen enfermedades alérgicas. Puede generar tos, catarro, irritación en las vías respiratorias, hasta conjuntivitis en los ojos, si es que la población permanece mucho tiempo en la calle o en el patio de la casa. Es por eso que se recomienda a la ciudadanía permanecer con las puertas y las ventanas cerradas hasta que esta humareda pueda desaparecer. Sobre estas complicaciones y otros detalles de los problemas respiratorios que se pueden dar, vamos a escuchar al doctor Morínigo. Es una contaminación a nivel atmosférico por sustancias tóxicas que emanan del incendio de plástico, de basura, que ocasiona este ambiente contaminado, que principalmente aquí no hablamos de gente que está más predispuesta a tener efectos adversos con esto, hablamos de toda la población en general. Y ahí entramos en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias de base, empiezan a tener los cuadros alérgicos, descompensaciones. Esto hace que el aparato respiratorio se inflame, empiezan a haber catarro, empiezan a haber disminución a nivel de esa zona también de la defensa y favorecen a las infecciones respiratorias. La población más vulnerable son los niños pequeños, menores de 10 años, los adultos mayores y por supuesto toda la población colindante a la zona del vertedero de Cateura. Es por eso que se insta ante los primeros síntomas a poder acudir a los hospitales y poder tratarse inmediatamente. La única forma de que esto pueda aplacarse, hablamos de la contaminación atmosférica, es con una lluvia que pueda hacer desaparecer definitivamente el incendio y las sustancias tóxicas que están esparcidas. Inclusive se recomienda no quemar más las basuras, hablamos de en los patios baldíos o en los barrios de Asunción. Más sobre este tema con el doctor Carlos Morínigo. Tratar de, si son alérgicos o tienen enfermedades respiratorias de base, usar los tapabocas correspondientes, ¿verdad? Y acudir al médico ante los primeros síntomas. Lo que pasa con el humo es que el humo secreta o libera dióxido de carbono y eso ocupa el lugar del oxígeno y hay falta de oxígeno en esa zona. O sea, la gente no puede estar cerca de ese lugar, debe hasta que se apague el incendio, se sofoque eso, posterior a ver las condiciones, cómo quedó eso, vuelve a su casa, ¿verdad? Se recomienda hacer las denuncias pertinentes a la municipalidad local si es que se dan las quemas de basuras. Y también los neumólogos advierten a tener mucho cuidado, teniendo en cuenta de que existe contaminación ya por el uso excesivo de los vehículos y estos incendios, con esto se va agravando la situación. Es lo que podemos informar con relación a esta contaminación atmosférica y reiteramos la recomendación de no salir de sus casas hasta que por lo menos esto vaya desapareciendo. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio Armando, por este informe. Y bueno, recordemos que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los fallecimientos que se registran durante los incendios se debe a la intoxicación por humo. Así que la recomendación, como dijo el compañero, es evitar salir de las casas o en todo caso utilizar tapabocas hasta que venga alguna lluvia y pueda eliminar las partículas de humo del ambiente.